Muy buenas tardes, profesor. Me ha tocado hablar el tema del español en Perú. Espero que esta vez pueda ser posible. He estado casi todo el día tratando de grabar y tratando de prepararme para esta exposición, el español en Perú. Toqué este tema porque me interesa mucho, ya que es rico en la flora, en la fauna, en la cultura y en la música. Entonces, este fue el tema. El castellano en Perú ha tenido un proceso del espíritu de casta, lo que quiere decir que ha sido muy dominante con respecto al idioma quechua y a los otros idiomas que existían ya en Sudamérica, en Perú. Ha habido tres etapas bien marcadas en todo el proceso de la literatura o de la lengua del español en el Perú. Ha tenido la etapa del españolismo, colonialismo y el aristocratismo según eh, Carlos Mariátegui. El dualismo o bilingüismo entre el quechua y español hizo que se presentara características particulares en el Perú, pero no hay estudios científicos acerca sobre el español en Perú, no existe. Una de las palabras bien usadas y conocidas es la palabra cholo, que es una palabra muy usada por el espíritu de casta que ha sido usada por los españoles y se puede notar porque el cholo no pertenece ni a la cultura española ni a la cultura indígena, no es pura, es combinada. Entonces, en este caso sería yo una chola. Este tema del español en Perú lo voy a dividir en historia, el léxico, la fonética, lingüística y una pequeña conclusión. Historia del español en Perú, el mestizo Guamampón de Yola, que por cierto es de Ayacucho, es uno de los primeros hombres peruanos que escribe crónica o carta a los reyes de España quejándose de toda la situación que los españoles abusaban contra los indígenas. Este se puede ver que escribe con palabras quechuas, dibujos, ilustra y se puede ver que tiene muy buen contacto con el idioma español. Quizás no tan bueno, pero sí tiene buen contacto. Otro mestizo que es identificado como español, pero que también no deja de ser, es el Inca Garcilaso de la Vega. Después de la batalla de Ayacucho, o sea, de la independencia que tuvo Hispanoamérica o Latinoamérica con España, que es en Ayacucho, aparecieron Juan de Arona, que es uno de los grandes autores, pero que puede ver en su literatura que no tiene ningún contacto con la civilización incaica, sino que más le atrae lo greco, lo francés, y se aleja, no quiere saber nada de la civilización andina y tiene más en toda su literatura un espíritu de casta, se puede ver. Eh, Mientras Mariano Melgar es uno de los grandes peruanos que sí, es un romántico que se entrega a la revolución y se apasiona de esta, pero se alimenta también de su propia sangre indígena y su historia. También tenemos a Ricardo Palma, José María Euquera, también un poeta, César Vallejo, también sus cuentos. Paco Yunque, a propósito, es uno de sus grandes. Lo he leído en la primaria, me gustó y me encantó, tiene mucho contacto con la cultura indígena. José Carlos Mariátegui, también que lo he leído y que es un teórico marxista peruano que manifiesta la nación colonial española. Mario Vargas Llosa también comienza con una idea izquierdista, pero se nota en el proceso todo de la literatura que va cambiando. ¿Cómo se dice? Va cambiando su forma de pensar. El léxico, creo que hemos apartado mucho en el español, porque Perú es uno de los países que ha sido dominantes en todo Hispanoamérica, ya que hemos tenido una estrecha relación con España. Y la voy a dividir en tres, en el patrimonial, que es el español que se adapta a la cultura peruana, por ejemplo, el palomilla, y el autóctono, que es donde el español va a adoptar las lenguas quechuas y aymaras
para enriquecer el idioma español. Ejemplos en el idioma quechua, ellos tomaron, el español tomó la papa, el poro, el zapallo, el choclo, el pisco, y el del mar viene la carpa, la coca, la llama, la papa y así, etcétera. El africano también ha influenciado en el léxico peruano, porque sabemos que han venido esclavos de África y ellos también no solamente han apuntado el léxico, sino en la cultura, en la música, en la comida y etcétera. La fonética, tenemos el yeísmo, que está más abierto en la costa. Se puede ver, por ejemplo, ellos hablan, en vez de hablar cuchillo, hablan cuchillo, mantequilla, hablan mantequilla. Entonces se le comen la L. El ceseo se pronuncia, por ejemplo, en vez de Cusco, en la costa dicen Hesja, y en la sierra la S final de la sílaba también se conserva, pero en Lima no, en Lima ya no se pronuncia. Para los bilingües la R es una fricati y los monilingües una vibrate simple. Esto, digamos, es ya sea en la sierra o en la costa. La B, la D, la G en Lima, la D se pierde. Y sí, hemos dicho, la D se pierde al final de la palabra. La E y la I, perdón, la E y la J, la E y la I, que es el vocalismo, es una fuerte velar estridente en las zonas andinas y antiplanas, y en la costa es fricativa, palatal o fricativa laringea. En esto sería, estaríamos hablando, esto es el consonantismo y esto es el vocalismo. Perdón. Y la entonación, por ejemplo, uno de los autores, Benvenuto, divide en 36 zonas fonéticas, pero la mayoría de los autores le dividen en 3 zonas: la costa, la sierra y la cuenca amazónica. La costa la van a dividir en 3 partes, pero la que más influencia tiene la entonación, la africana, la japonesa, la china y la italiana. Entonces se va a ver que realmente ha habido bastante, se ve bastante, ¿cómo se dice? Influencia de diferentes colonias del mundo. En la sierra se puede ver que el español ha tenido bastante influencia del idioma quechua y aymara, porque los hablantes bilingües tienen una cierta entonación, y en la selva también tienen la influencia de los dialectos pequeños, y cuando hablan como cantando. Conclusión: el español en Perú ha tenido un proceso de bilingüismo hasta llegar a ser el idioma oficial del Perú. Hoy casi el 70% de la población peruana habla el español. El español en Perú, como el español en sí, no se puede estandarizar porque la fonética en los diferentes territorios tienen sus propias características. El quechua ha aportado mucho en el léxico del español. Y hay muchos actores peruanos que han atribuido a la literatura española, como Mario Vargas Llosa, que ganó el Premio Nobel en Literatura, César Vallejo, Carlos Mariátegui, etc. Espero que esta vez haya salido bien después de pasar casi todo un día entrenando para esta presentación. Gracias, profesora. Hasta luego.